Economía Hoy, con Gerardo Corrales. Es presentado por... Continuamos con un programa más de Economía Hoy. En un programa anterior veíamos cómo la economía se encarga de analizar los comportamientos de los agentes económicos que interactúan en el mercado de bienes y servicios, en el mercado de factores de la producción y en el sector financiero monetario. Dependiendo de la capacidad ociosa de producción que tengan los países, excesos de demanda, faltantes de oferta, inciden sobre la producción, inciden sobre el empleo o bien sobrecalientan la economía, lo cual significa que ante excesos de demanda sin poder aumentar la producción, el ajuste se hace a mayores niveles de precios o mayor inflación, que quizás es el impuesto más regresivo, más dañino que hay, porque afecta más a las clases de los menores ingresos. Bueno, uno de los grandes participantes en la economía es el gobierno. El gobierno tiene un presupuesto, como cualquier familia. Ese presupuesto se compone básicamente de los ingresos anuales que recibe vía impuestos, impuestos de ventas, impuestos de rentas, impuestos de intereses, etcétera, que son utilizados para cubrir dos tipos de gastos. Los gastos corrientes que hace el gobierno comprando bienes y servicios, contratando factor trabajo, pagos de salarios, pero también el gobierno invierte. Hay gastos de capital en obras de infraestructura, en educación, en medicina. Si los ingresos coinciden con los gastos, decimos que el presupuesto está equilibrado. Si los ingresos son mayores que los gastos, decimos que estamos en una situación superavitaria. Si por el contrario los ingresos no son suficientes para cubrir los gastos, nos encontramos en una situación deficitaria. Ese es el caso de Costa Rica. Ahora bien, el faltante de ingresos, esta situación de déficit, se puede medir a dos niveles. Si comparamos los ingresos totales con los gastos en bienes y servicios, que se llaman gastos corrientes, antes de atender el pago de intereses, decimos que tenemos una situación de déficit primario. En el caso de Costa Rica, el año 2017, los ingresos totales del gobierno fueron de cerca de 8.200 millones de dólares, mientras que los gastos corrientes fueron alrededor de 10.100 millones de dólares, miles de millones de dólares, lo cual nos da un faltante de cerca de 1.8 miles de millones de dólares, que es lo que se llama el déficit primario. Eso equivale como al 3.1% del valor de la producción anual del país. Cuando se agrega el componente de intereses, resulta que el faltante sube en una suma similar, otros 1.800 millones de dólares anuales, con lo cual el problema del déficit total o financiero, como se llama, asciende en el país a 3.8 billones, miles de millones de dólares. Eso equivale al 6.2% del Producto Interno Bruto. Se considera que este monto es muy alto y el problema es que no hay más ingresos ni tampoco se ha visto una voluntad del gobierno de atacar los gastos. Y entonces, como en las familias, si no tenemos más ingresos y no contraemos los gastos, pues la solución ha sido endeudarnos. La deuda es buena, pero también en abuso podría tener consecuencias sobre las generaciones futuras. En el caso de Costa Rica, nuestro gobierno central se ha endeudado alrededor del 50% del Producto Interno Bruto. Pero las últimas estimaciones del Banco Central para el año 2018-2019 nos dan un panorama complicado, aumentando el faltante, el déficit financiero, del 6.2 que es hoy a cerca del 7.2 en el 2018 y casi un 8% en el 2019. Y eso va a tener que financiarse mientras no haya reforma fiscal con deuda, llevándonos a un apalancamiento, a un total de deuda respecto al Producto Interno Bruto de casi ya un 60%, y si no hacemos nada, incluso en el 2023 se especula que tendríamos un nivel de deuda superior al 80%. Esto es preocupante porque el gobierno de alguna manera va a tener que financiarse, ya sea externamente o internamente. Y eso lo que va a ocasionar es un
una competencia por los fondos escasos de financiamiento y su precio va a subir. El precio es la tasa de interés. O bien va a haber afectaciones sobre el tipo de cambio. Y ante esta mayor devaluación o ante esta mayor costo del dinero, al final los costos de este ajuste fiscal, por no hacerse por la vía de los impuestos o los gastos, lo van a terminar pagando las familias con cuotas de crédito de sus deudas mayores y lo van a terminar pagando las empresas con cuotas de créditos mayores. Pero además va a haber una incidencia sobre la actividad económica en el tanto en que si las empresas, las familias tienen menor poder de compra, eso se va a ver reflejado en menor producción. La menor producción a su vez trae despidos, aumentos en la tasa de desempleo y el bienestar colectivo pues se vería afectado negativamente. En Economía Hoy nosotros consideramos de fundamental importancia que ante este panorama negativo nuestro Congreso actual y el futuro puedan tirar señales positivas aprobando una serie de proyectos de ingresos y de gastos y de reglas fiscales que hoy se discuten en el Congreso. Gracias por estar con nosotros en Economía Hoy, democratizando la educación financiera desde el Hotel Real Intercontinental. Es presentado por Economía Hoy, democratizando la educación financiera.